La Universidad de La Salle Bajío, en el marco de la Jornada de Orientación y Desarrollo Profesional, les da la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas en esta transmisión en vivo a través de las diferentes plataformas a la conferencia La Entrevista Laboral y Elaboración de Currículum. Esta conferencia estará a cargo de 3 ponentes de General Motors México, de los cuales me permito leer una síntesis curricular. Blanca Flores Basabe, egresada de la licenciatura en Contabilidad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ingresó a General Motors en el año 2000 y previamente incorporarse a la función de recursos humanos en el área de desarrollo organizacional, Blanca obtuvo una amplia experiencia en el área de finanzas en el complejo Toluca. Actualmente es líder de adquisición de talento de General Motors de México. José Luis Gómez Bravo, egresado de la licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ingresó a General Motors en el año 2013, trabajando en áreas de finanzas y recursos humanos en los complejos de Silao, San Luis Potosí, y actualmente supervisor de adquisición de talento para Torre General Motors. Ricardo Valencia Gallo, egresado de la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de León, ingresó a General Motors en el año 2012, trabajando en áreas de recursos humanos en los complejos de Silao y Ramos Arizpe. Actualmente supervisor de adquisición de talento para los complejos de Silao y Toluca. Les comentamos a nuestro público que se pueden realizar preguntas o comentarios a los ponentes por medio del chat de la sesión en vivo. Además, posterior a la conferencia se abrirá un espacio para atender a sus comentarios. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a Blanca, José Luis y Ricardo. Con gran gusto les cedo la palabra. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy a esta plática que les hemos preparado. Como le comenté, mi nombre es Blanca Flores Basabe, soy líder de adquisición de talento para General Motors de México. La siguiente, por favor. Y bueno, en General Motors, al inicio de todas nuestras juntas, compartimos algunos de los aspectos de nuestra cultura de seguridad. Y el día de hoy les quisimos traer esta información muy relevante en las épocas que estamos viviendo. Y la primera, pues, son safety tips. Y lo que les queremos compartir es el uso del cubrebocas adecuado. Creo que el uso de esta herramienta será parte de nuestra realidad durante los siguientes meses. Entonces, pues es importante que consideren las medidas que debemos de tener. La primera, y lo han visto en muchísimos medios, pues es lavarse las manos de manera frecuente, es la manera más segura de mantenernos sanos. La siguiente es que cuando ya regresemos a nuestras áreas de trabajo, pues y bueno, también cuando salimos al súper, a la tienda, cualquier parte, pues tenemos que estar utilizando nuestro cubrebocas de una manera adecuada. Donde lo que les queremos compartir es revisar las costuras que se encuentren, las costuras gruesas, se encuentren en la parte interior de tu boca, que se encuentren de esa manera, las ubiquen. Después coloca este elástico detrás de las orejas sin tocar la porción de tela. Cuando ya están poniéndose el cubrebocas, cerciorarse que cubra la nariz y precisamente termine en la barbilla. Es importante que cubra tu nariz. Si ustedes se lo ponen debajo, no se están protegiendo y no sirve de nada el uso del cubrebocas. Es importante que precisamente cuando regresemos también a nuestras jornadas laborales, pues no utilizar el cubrebocas por más de 12 horas. A lo mejor van a tomar un break cuando coman y también deben tener sus cuidados correspondientes, pero es importante que no lo toquen mientras que lo traigan puesto, porque todos esos virus y bacterias que se están quedando en el cubrebocas, pues se lo pueden transmitir en las manos. Y cuando lo retiren, de repente hemos visto que las personas lo agarran, pero pues la manera adecuada es quitarlo de las ligas, de las cintas elásticas y meterlo a una bolsa para que lo puedan tirar o a un contenedor dedicado para eso. De repente también hemos leído y escuchado que lo destruyas. Si tienen la oportunidad, háganlo para que no vaya a haber después un uso de los mismos. La siguiente. Y otra de las cosas es que cuando salimos, les sugerimos siempre tener a la mano estas cosas, estos productos. El gel antibacterial para continuamente estarnos desinfectando, las toallitas,
también para estar limpiando nuestros lugares de trabajo o donde nos encontremos. Pusimos aquí una bolsa de plástico o una bolsa de papel, también es muy útil para que cuando ya no ocupen el cubrebocas, lo metan ahí. Y si no tienen oportunidad de tirarlo en ese momento a la basura, pues lo dejen en ese momento. Y pues un desinfectante. La siguiente, y bueno, pues ya vamos a iniciar con nuestra plática. Yo les voy a dar un overview de General Motors y después les cederé la palabra a José Luis y a Ricardo. Y bueno, ¿quiénes somos? Somos General Motors. Somos una empresa global donde nuestra sede se encuentra en Detroit, en Estados Unidos, y somos 173,000 empleados a nivel global. Tenemos presencia en 5 continentes. Tenemos actualmente 12,509 distribuidores y la presencia la tenemos en 86 países. ¿Cuál es la visión de General Motors? 000, que es visualizamos un futuro con 0 colisiones, 0 emisiones y 0 congestionamientos. Y nuestra gente es el motor que lo está haciendo realidad. La siguiente. Pues nosotros diseñamos en 4 países y orgullosamente en México tenemos un centro regional de ingeniería donde estamos diseñando y nuestro área de expertise son interiores de vehículos y se encuentra ubicado en Toluca, Estado de México. Ahorita vamos a ver todas las actividades que tenemos en México y contamos con 173,000 empleados. Manufacturamos en 31 países, tenemos 170 plantas de manufactura y más de 19,000 distribuidores a través del mundo. Y tenemos, como lo dije, presencia en 86 países y durante el año pasado vendimos 8.4 millones de vehículos. La siguiente. Y antes de que les platique nuestras operaciones a nivel detalle, les pido por favor que en nuestro chat, en las preguntas, me digan, mientras que les platico un poquito más, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que se imagina que tiene General Motors? Y la otra pregunta es, ¿qué porcentaje de millennials se imagina que tenemos nosotros en nuestra fuerza laboral? Entonces, les pido por favor que vayan contestando sus preguntas porque por ahí tenemos un delay, mientras que les platico de nuestras operaciones, por favor. Y bueno, como les hemos comentado, en específico, ya hablé de la corporación. En General Motors de México, en nuestras operaciones, pues tenemos más de 20,000 empleados directos. Tenemos presencia de casi 85 años en México, 4 complejos de manufactura, que ahorita les platicaré a detalle de ellos. Un centro regional de ingeniería, que como les dije, a nivel global son 4 y uno se encuentra aquí en México. Un centro de cuidado al cliente y postventa. Una bodega de postventa donde están todas nuestras piezas que estamos después distribuyendo a todos nuestros concesionarios y tenemos 341 distribuidores en México. La siguiente. Y bueno, creo que no veo respuestas por aquí del porcentaje, pero bueno, se los vamos a platicar. Tenemos... Sí, no hay respuestas. 27% de nuestra fuerza laboral son mujeres, somos mujeres, y el 73% hombres. Las generaciones, actualmente en General Motors de México tenemos 4 generaciones trabajando, de las cuales el 6% son baby boomer, el 27% es generación Z, 56% de nuestra fuerza laboral es generación millennials y 11% ya tenemos generación Z. Miren, por ahí 15% de mujeres, pues no, tenemos 27. O sea, la verdad es que a nivel industria, como industria manufacturera, automotriz, nos sentimos muy orgullosos por este porcentaje tan fuerte que tenemos de mujeres. Para darles un poquito de contexto, algunos de nuestros competidores solo tienen un 5%, un 11% de mujeres en su fuerza laboral y 27%, la verdad es que es un porcentaje bastante competitivo en nuestra industria. Y finalmente, ¿cuál es nuestro perfil educativo? El 3% tienen una carrera técnica y pues es principalmente para nuestros empleados sindicalizados. El 79% de nuestra fuerza laboral ya tiene una licenciatura y el 18% un posgrado. La siguiente. Y bueno, nuestros límites los ponemos nosotros mismos como profesionistas, muchachos, y dentro de General Motors,
tenemos de nuestras políticas, pues que podemos nosotros crecer a donde queramos. A lo mejor yo fui contratada en Toluca, el día de mañana puedo estar en la Ciudad de México, en San Luis, en Ramos Arizpe, en cualquiera de nuestras plantas en México, pero también podemos irnos a través de toda nuestra empresa a nivel global y seguir trabajando en ello. Y este es un reflejo de esa iniciativa que tiene General Motors. Tenemos más de 42 empleados en todo el mundo trabajando en diferentes áreas del negocio. La siguiente. Y bueno, estas son precisamente nuestras diferentes plantas. Tenemos la parte de, empezando por el norte de nuestro país, nuestro complejo de Ramos Arizpe, que inició operaciones en 1981, y tenemos la planta de ensamble, motores y estampados, y estos son los productos que hacemos, Blazer y Equinox. Bajando un poquito más, tenemos nuestro complejo San Luis Potosí, que se encuentra ubicado en Villa de Reyes, y tenemos la planta de ensamble, estampado y transmisiones, donde ahí estamos produciendo Onyx, Trax, Equinox y Terrain. Después, en la planta de Silao, se iniciaron operaciones en 1995 y las plantas que tenemos son ensamble, motores, transmisiones y estampados, y ahí se producen camionetas, que es el Cheyenne, Silverado y la Sierra. En Toluca no tenemos ensamble de vehículos, pero producimos lo que son motores y algunas piezas en nuestra fundidora de aluminio. De igual forma, en Toluca tenemos el centro de ingeniería, que es nuestro área de diseño, y el cuidado de cliente, postventa y calidad. Y finalmente, en nuestro corporativo, en oficinas centrales, en Polanco, donde iniciamos operaciones en 2017. La siguiente. Y bueno, ¿cuáles son las marcas que tenemos como General Motors? Es Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Y somos el portafolio de vehículos más completos de toda nuestra industria. La siguiente. Y es importante también hacer énfasis en que somos una empresa socialmente responsable, donde tenemos participación activa en aspectos como medio ambiente, educación de calidad y comunidad. Y más adelantito vamos a ver algunas de las iniciativas en estos tiempos de crisis con el COVID-19, lo que hemos hecho. Y otro tema adicional que queremos también comentar y hacer énfasis de nuestra cultura como General Motors es cómo vivimos la diversidad y la inclusión en General Motors. Es muy fácil hablar de ello, pero a nosotros nos gusta decir, no solo es hablar de la diversidad, sino es vivirla. ¿Y cómo la podemos vivir? Pues mostrando números y acciones que hacemos en cada uno de nuestros pilares que tenemos como compañía. Y la primera es educación. No hacemos ninguna distinción por universidad, escolaridad, etcétera, para contratar a nuestros empleados. Género, nosotros les comentamos, les acabo de mostrar todos nuestros porcentajes. Tenemos un 27% de mujeres y el resto son hombres. No hacemos ninguna distinción ni rechazo sobre orientación sexual, expresión e identidad de género. Tenemos un grupo de afinidad que se llama Jump Plus y también tenemos participación activa en este tipo de eventos. Generaciones, también se los compartí hace un momento. Tenemos 4 generaciones actualmente trabajando en nuestra empresa y no hacemos ninguna distinción en nuestras contrataciones sobre culto o nacionalidad. Si una persona tiene un permiso para laborar en México, es contratada por GM. Y hemos hecho también mucho énfasis en que estamos contratando a personas con discapacidad. No sé cuántos de ustedes sepan que nosotros estamos contratando a personas que tengan cualquier tipo de discapacidad. Y por dar un ejemplo, en nuestra planta de San Luis Potosí tenemos al menos ya 3 personas usuarias de silla de ruedas en nuestras líneas productivas trabajando de manera directa. Algo que antes nunca lo hubiéramos imaginado, hoy es una realidad de nuestra empresa. Por eso les digo que no solo es hablar de la diversidad, sino es vivirla y mostrando las cosas que estamos haciendo día con día, marcando la diferencia. La siguiente. Y con esto cierro mi participación, que es algo que nosotros como compañía estuvimos trabajando, analizando cómo podíamos contribuir en nuestra sociedad y como responsabilidad social. Se tomó la decisión que nuestro complejo Toluca en el Estado de México iniciara con la producción de mascarillas quirúrgicas. Vamos a fabricar 9 millones de mascarillas y están ahorita terminando de instalar una segunda línea de producción para mascarillas, pero ya para
aspectos médicos. Entonces, la verdad es que como empresa somos una empresa socialmente responsable y estamos muy contentos de poder contribuir y poner un granito de arena para hacerlo posible. La siguiente. Y bueno, con esto le doy la voz a Ricardo Valencia, que es nuestro supervisor de adquisición de talento para el complejo de Silao, y Toluca, que nos estará ya hablando y adentrando a los temas de adquisición de talento. Adelante, Rich. Muchas gracias, Blanca. Pues con el gusto de estar con ustedes compartiendo un poco de la experiencia que hemos tenido en el área de adquisición de talento y que esto a la mayoría de ustedes que están por egresar o que ya egresaron de su licenciatura les pueda servir en la búsqueda de un nuevo empleo. Vamos a hablar de manera inicial de la herramienta más poderosa que nosotros tenemos como profesionistas para vender nuestro trabajo, que es nuestro currículum, nuestra hoja de presentación. Lo más importante que vamos a revisar, pues viene en el siguiente slide. Le podemos dar al siguiente, por favor. Tenemos como principal herramienta o principal acción a tomar en cuenta el storytelling. Seguramente muchos de nosotros hemos oído hablar de qué es el storytelling y cómo nos ayuda en la elaboración de un currículum. La siguiente, por favor. Y vamos a hablar un poco de cómo en el CV podemos utilizar esta poderosa herramienta para hablar de nosotros. Entonces, uno de los rubros más importantes que debemos de abordar en nuestro CV pues son nuestras habilidades. ¿Qué es lo que durante nuestro desarrollo profesional o incluso cuando estamos saliendo de la universidad hemos desarrollado prácticas? Pues es una experiencia muy valiosa que debemos también poner en nuestro CV y que nos va a ayudar a vendernos como profesionistas. Todos este tipo de términos, cuando nosotros hablamos de habilidades, probablemente sean muy comunes y ponerlos únicamente así como suenan, a lo mejor no nos van a ayudar a vendernos mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer con este tipo de términos para que podamos sobresalir? Entonces, si le damos a la siguiente, vamos a hablar ahora sí de cómo el storytelling lo vamos a poder abordar paso a paso en cada una de las etapas de nuestro CV. La primera, siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. El primer tip que les podemos dar es acerca del idioma. Muchas veces, obviamente, estamos redactando nuestro CV en algún idioma adicional al español y esto puede también hacer que utilicemos dos idiomas en un mismo CV. Si estamos elaborando nuestro CV en español, es muy importante que utilicemos solo palabras en español durante todo el desarrollo de la información, utilizar un solo idioma. Igualmente, si vamos a elaborar nuestro CV en inglés, pues cuidar también mucho que la parte del idioma inglés sea una constante en nuestro CV. Y independientemente si estamos haciendo en un idioma u otro nuestro CV, hay que cuidar mucho la ortografía y la redacción. Estar seguros de que lo que estamos poniendo en nuestro CV está correctamente escrito y omitir información irrelevante como nuestro número de seguridad social, RFC, CURP, etcétera, que lo que puede hacer es que se pierda información importante por poner esa información que cuando se requiera pues va a ser solicitada por el área de adquisición de talento de recursos humanos. Entonces, esta información, este tipo de datos personales ya un poco más detallados, lo podemos dejar pendiente, no es necesario ponerlo en nuestro CV como información principal. Y otra cuestión muy importante es que pues nuestro CV va a tener el sello personal de cada uno de nosotros, entonces hay que personalizarlo y hacerlo en un diseño que consideremos que es profesional y que también hable un poco de nosotros. ¿Ok? La siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de los datos personales como el email. Muy importante que tomemos en cuenta que los correos electrónicos y las fotografías que incluyamos en nuestro currículum deben ser profesionales. Vamos a tratar de evitar que dentro de nuestra presentación profesional del currículum pongamos fotografías de redes sociales o fotografías que no tengan un impacto profesional. Entonces siempre muy importante cuidar que la fotografía luzca profesional. Fotografías que nosotros, si nos pusiéramos del lado de un empleador, pues consideremos que es una fotografía profesional. Igual el email, si le damos a la siguiente, ahí vamos a tener algunos ejemplos.
Muchas veces tenemos correos electrónicos que generamos desde que éramos niños, ¿no? Y que a lo mejor no tienen frases tan profesionales. Si es así, pues tomemos la iniciativa de generar un currículum, de generar un correo más bien nuevo que podamos poner en el currículum y que suene de manera más profesional. Entonces, aspectos importantes a considerar. El siguiente aspecto es cuidar la extensión de nuestro currículum. La recomendación que nosotros podemos darle es que la extensión no exceda de 1 o máximo 2 páginas. Vamos a platicar un poco más adelante de cuántos perfiles recibe un área de adquisición de talento para una sola vacante, y esto pues nos va a dar a conocer la importancia de que la información que presentemos sea breve y que detalle la experiencia más relevante que nosotros tenemos. No va a ser necesario que adjuntemos documentos en nuestro CV. Recuerden que el CV es la carta de presentación. Cuando se requiera algún documento adicional, como es nuestro título, número de seguridad social, RFC, etcétera, etcétera, va a ser solicitado. No debe formar parte del CV, entonces evitemos adjuntar documentos adicionales. Y también va a ser muy importante que lo pongamos en formato PDF. Recuerden que el formato PDF va a hacer que ninguna información cambie de lugar o se mueva o haya algún error, como puede pasar a lo mejor en un formato de Word. Entonces, recomendación, siempre enviarlo a PDF. Siguiente, por favor. Hablamos ahora de cómo debemos redactar nuestra experiencia profesional. Cuando buscamos un empleo nuevo, lo que el área de adquisición de talento va a revisar primero en nuestra experiencia profesional es cuál es la experiencia más reciente que tenemos. Es por eso que debemos colocar como primer empleo el trabajo en donde nos encontramos actualmente o el último trabajo que estuvimos realizando. También va a ser importante que no abusemos de vocabulario técnico, porque los primeros que van a revisar nuestro perfil va a ser personal de recursos humanos, entonces a lo mejor puede ser que se pierda información importante por vocabulario muy técnico que no entienda el profesional de recursos humanos. Siguiente, por favor. Y va a ser muy importante para todas las personas que van egresando también de las licenciaturas que no omitan información de proyectos, servicio social o prácticas profesionales, porque toda esta información es muy relevante y nos va a dar una idea de cómo nos hemos iniciado preparando como profesionistas. Entonces, pesa mucho también que cuando seamos recién egresados, pongamos información de nuestros proyectos o de nuestras prácticas. Siguiente, por favor. Otra cuestión importante, enfatizar nuestros logros en cada uno de los proyectos que hemos participado, y esto a través de cifras o datos que puedan sustentar esos logros de los que nosotros estamos hablando en nuestro currículum. Como ejemplo les ponía un personal de adquisición de talento, pues puede poner para enfatizar esos logros datos de cuánto personal contrató en alguno de sus proyectos. Un personal de finanzas, por ejemplo, que estuvo en un proyecto de ahorros, cuánto fue el monto que ahorró y qué impacto generó ese tipo de ahorros en nuestra compañía. Y el nivel de satisfacción que se generó, por ejemplo, en algunos cambios que se pudieron implementar con personal. Todo ese tipo de cifras, pues va a añadir un valor muy importante a los proyectos que queramos poner en nuestro currículum porque los va a soportar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Una vez entonces que ya definimos que nuestro currículum está correcto, está adecuado a lo que nosotros queremos proyectar, el siguiente paso va a ser entender bien los requerimientos de las vacantes a las que queramos aplicar. Y esto nos va a ayudar a asegurarnos de que el perfil que estamos viendo ahí es el perfil con el que contamos para poder aplicar. Y también va a ser relevante que estemos siempre pendientes de nuestros medios de contacto. El celular que pongamos, mantenerlo encendido, revisar constantemente la bandeja del correo electrónico que pusimos en nuestro CV y con esto evitar que perdamos oportunidades por falta de contacto en nuestros medios. ¿Okay? Siguiente, por favor. Una vez que ya terminamos entonces de validar todas estas acciones para definir nuestro CV, podemos revisarlo exhaustivamente y preguntarnos a nosotros mismos si nos llamaría la atención leer esa hoja. Y justamente eso es lo que va a pasar con el área de recursos humanos cuando reciba nuestra información. Cuanto más relevante sea la información que contenga,
más va a ser un beneficio para nosotros que pueda resaltar nuestro perfil de todos los postulantes que haya en esa vacante. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante entonces resaltar? ¿Por qué es importante tener tanto cuidado en nuestro CV, que es nuestra principal hoja de contacto con el área de recursos humanos? Cada puesto de trabajo que publicamos en promedio tiene 250 aplicantes. Y este es el reto que cada uno de nosotros tenemos como profesionistas, porque de esos 250, únicamente entre 4 y 6 personas van a ser llamados a entrevista y solamente una de todas esas 250 personas va a ser el ofertado. Entonces, el éxito que nosotros tengamos en los primeros pasos del proceso de selección va a depender únicamente de nuestra carta de presentación, que es nuestro currículum. Tratemos entonces de aplicar estos tips que les pudimos dar para que cualquier proceso de selección en el que ustedes ingresen tenga más probabilidades de éxito. Siguiente, por favor. Ya que únicamente el 2% de toda la gente que aplique a cada vacante va a ser incluida en el proceso o va a ser llamada. ¿Ok? Y con esto finalizo el tema del currículum. Recuerden siempre la importancia de tomar en cuenta cada uno de los detalles que incluyen en él. Una vez que nosotros seamos llamados a entrevistas, nos vamos a topar con la realidad de que cada empresa tiene diferentes tipos de entrevista. Y uno de los tipos de entrevista que más existen en las empresas actualmente, incluida en General Motors, es la entrevista por competencias. Seguramente muchos de nosotros hemos hablado de una entrevista por competencias y en esta sección les vamos a platicar cómo funciona una entrevista llevada a cabo con este método. Primero, definiendo qué es una competencia. Tenemos aquí que una competencia siempre va a ser una característica que sea observable y medible de una persona y esta característica va a estar relacionada directamente al éxito que pueda tener en su trabajo y que pueda desarrollar también para el futuro. Una competencia siempre tiene que tener conocimiento, que sabe la persona, habilidades, qué es lo que sabe hacer la persona, aptitudes, qué es lo que puede hacer la persona, y actitudes, qué es lo que quiere hacer la persona. Estas son las 4 características que va a tener una competencia y que van a ser las que se van a observar y medir para definir el probable éxito que pueda tener ese candidato en el puesto de trabajo que se está ofertando. Siguiente, por favor. Y una entrevista por competencia siempre va dirigida con preguntas situacionales. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una pregunta situacional. Para contestar a una pregunta situacional, nosotros como General Motors tenemos un método que se llama método STAR. Con este método nosotros preguntamos al candidato cuál fue la situación que vivió, cuál fue la tarea que realizó mediante esa situación que se le presentó, qué acciones tomó para resolverla y finalmente cuál fue el resultado. Y para que quede más claro, en el siguiente slide, por favor, vamos a revisar un ejemplo de esta situación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una pregunta, que es el tipo de preguntas que se realizan en una entrevista por competencias, en donde se le pregunta al candidato situaciones que haya vivido en experiencias anteriores. La que tenemos aquí como ejemplo es: cuéntame de alguna ocasión en donde tuviste que resolver un problema sin tener mucha información al respecto. Y recordando el método STAR, ahora ejemplificándolo para que nos quede más claro, suponemos que lo que respondió el candidato fue: en situación, que la empresa ACME en donde trabajaba tenía problemas de suministro con los proveedores, que al demorarse en la entrega de la materia productiva hacía que el proceso de ACME se retrasara. Esa es la situación que planteó el candidato. Las tareas que tomó fue que, como nuevo gerente de producción de ACME, la empresa le pidió solucionar esos problemas de suministro de proveedores. Después, lo primero que realizó fue detectar cuáles eran los proveedores que se demoraban en la entrega de materia prima, analizó las razones de la demora y finalmente encontró que eran 2 temas diferentes. La demora dependía de procesos internos de la empresa y de otros proveedores externos. Se dedicó a solucionar sus problemas internos y a dar incentivos a sus proveedores para que se minimizara el impacto que había en estos retrasos. Y finalmente se logró con esto que la materia prima llegara a tiempo y la empresa mejorara su rentabilidad
al acortar sus procesos de producción. Entonces, es dar datos en base a situaciones, tareas, acciones y resultados para responder a esta pregunta situacional. Y esto nos va a ayudar mucho a dar a entender lo que nosotros queremos proyectar como profesionistas y también a que el entrevistador pueda tener más claro el ejemplo que queremos dar de esta pregunta. ¿Ok? Entonces, es un método que les damos como tip en General Motors para que se puedan preparar en una entrevista de trabajo. Siguiente, por favor. Y cedo la palabra a mi compañero José Luis, que les va a hablar de otro tema importante dentro de un proceso de selección. Adelante, José Luis. Gracias, Ricardo. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es José Luis, le podemos dar al siguiente slide. Vamos a platicar un poco sobre unos tips que tenemos para ustedes, tanto para entrevistas presenciales y lo que va a ser tendencia de ahora en adelante, que van a ser las entrevistas virtuales por todo el tema que estamos viviendo con el COVID. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hacer antes, durante y después de la entrevista? Bueno, primero, conocer la descripción de puesto. Es importante que ustedes sepan a qué están aplicando, no solamente apliquen porque muchas veces eso nos quita las oportunidades de ser un candidato potencial. Realmente dediquen el tiempo de conocer la descripción, los requisitos e investigar más de la empresa a la que están aplicando para que vean el interés que ustedes tienen a esa posición. Familiarizarse con los entrevistadores, también con el tipo de entrevistas. Siempre, por ejemplo, nosotros mandamos cómo son las entrevistas en GM para que ustedes puedan practicar, puedan preparar la entrevista y que les vaya mucho mejor. Repasen su experiencia profesional, siempre es importante recordar lo que han hecho, sus logros importantes, como lo comentaba Gallo, números son importantes, cuánto pude reducir por esta idea, cuánto porcentaje de ahorro, etcétera. Son buenos ejemplos y que les van a ayudar para la entrevista. También conozcan el tipo de preguntas, como lo platicó ahorita Ricardo, el tipo método STAR que tenemos nosotros en GM. Conózcanlo, familiarícense y sus ejemplos, básenlos en ese tipo de preguntas. También es importante que practiquen el idioma en inglés. Como saben, GM es una empresa norteamericana y por lo mismo, empresa americana y por lo mismo el inglés es muy importante para las posiciones. Practiquen la entrevista. Si tienen un amigo con sus familiares, su papá, su mamá, pueden practicarla y pidan retroalimentación para que durante la entrevista oficial pues les vaya de mejor manera. ¿Qué hace durante la entrevista? Bueno, generen ambiente de confianza. Sabemos que es siempre ocasiona nervios una entrevista, por mucho que ya hayamos hecho 2, 3 o 4, siempre va a haber ese nervio. Ustedes están ahí ya por algo, ya pasaron los primeros filtros, entonces ya dense la oportunidad de disfrutar la entrevista, ya están ahí. Saquen lo mejor que tienen ustedes y con confianza. Esto va a hacer que muestren su verdadero potencial, todas sus capacidades, sus habilidades y sus experiencias que han tenido a lo largo de su carrera profesional o en sus prácticas profesionales la van a poder sacar aquí de una mejor manera. También es importante que durante la entrevista escuchen detenidamente a las preguntas que les hacen los entrevistadores. Muchas veces nos ha pasado que los candidatos por pena no dicen, ¿sabes qué? No entendí tu pregunta y no contestan lo que estamos buscando. Entonces, sin pena alguna pueden decir, ¿sabes qué? No entendí la pregunta, me la puedes volver a hacer o me puedes hacer otra para poder contestar de una mejor manera. Es importante que eso también lo tengan en mente. Cuiden el lenguaje no verbal. Si están durante una entrevista, procuren no estar moviéndose, no muevan el pie, estén en una posición recta y contacto visual con los entrevistadores. No desvíen la mirada hacia otros lados y eso va a generar más confianza en ustedes y también un ambiente pues, más fluido durante la entrevista. Eviten compartir información irrelevante, como lo comentó Ricardo, un ejemplo claro es el CV. Eviten información que a lo mejor no va a ser un foco importante para su resultado en la entrevista, como puede ser el seguro social, si están solteros, dónde viven, etcétera. Enfóquense realmente en la entrevista y aprovechen ese tiempo para explorar todo lo que han hecho en su carrera profesional. Y intenten utilizar un ejemplo diferente para cada pregunta. Durante su preparación saquen ejemplos de todo lo que han vivido, no repitan el mismo. Es importante para que los entrevistadores vean la flexibilidad que han tenido en diferentes ejemplos y en diferentes situaciones. Y por último, después de la entrevista, es importante, si le damos a la siguiente, por favor, darle seguimiento a su proceso de retroalimentación. Mantengan contacto con su reclutador. A veces se puede tardar 1 o 2 semanas en recibir respuesta de nosotros. Sin embargo, ustedes tienen todo el derecho de preguntarnos, oye, ¿cómo va mi proceso? Y nosotros sin ningún problema vamos a estarles comentando cómo va esta parte del proceso. ¿Sale? Le damos a la siguiente. ¿Qué hacer y qué no hacer durante la entrevista? Bueno, es importante llegar puntual, siempre es lo más importante en el caso de entrevistas presenciales.
Y en el caso de entrevistas virtuales, pues conectarse 10-15 minutos antes de la entrevista, ¿no? Siempre proyectar una imagen profesional. Si llevan copias de su CV, procuren que las lleven en buen estado cuando sea presencial la entrevista, que no estén arrugadas ni sucias. Cuiden su lenguaje corporal. Ahorita les voy a dar unos tips para esta parte. Siempre mantener contacto visual con los entrevistadores. Si mencionan algún área de oportunidad, porque todos tenemos áreas de oportunidad, siempre recuerden mencionar una contramedida. ¿Qué es lo que están haciendo para poder mejorar esa área de oportunidad? No tienen absolutamente nada de malo tener áreas de oportunidad. Siempre una actitud positiva, como les comenté, ya están en la entrevista, ya están con ellos, ya están ahí. Aprovechenla, disfrútenla y saquen lo mejor de ustedes. Siempre proyectar seguridad, pero nunca arrogancia. Siempre ustedes con sus ejemplos de experiencia profesional, sean seguros con sus ejemplos, con sus resultados, pero jamás crean que saben más que las personas que lo están entrevistando, porque nunca va a pasar. Eso es algo importante. Y sean pacientes siempre con el proceso de retroalimentación. Puede a veces que tarde 1 semana, 2 semanas, inclusive 1 mes por muchas situaciones. Siempre sean pacientes, pero estén en contacto con su reclutador. ¿Qué no hacer? Llegar tarde, eso es algo que se ve súper mal. Nunca lleguen tarde, siempre procuren, si viven en una ciudad donde hay mucho tráfico, procuren salir 1 hora antes de su casa, chequen el tráfico para que no puedan llegar tarde a la entrevista. No prepararse con anticipación. Si ustedes no preparan los ejemplos o están una noche antes preparándolos, créanme que al día siguiente les puede ir mal. Esto es muy importante para ustedes. Dense 2 días antes para preparar los ejemplos, practíquenlos con familiares, con amigos, que ellos puedan decirles, ¿sabes qué? Creo que puedes mejorar este ejemplo con tus comentarios o con otro tipo de resultados. Pero siempre, siempre practiquen y siempre prepárense. No cuidar las posturas es algo también que puede influir en su entrevista, porque puede que el entrevistador los denote que están nerviosos, que no están interesados, entre otras cosas. Tiren el chicle, si llevan chicle, no tienen chicle con la entrevista. Otra cosa importante, durante sus ejemplos, si alguna vez tuvieron algún problema con algún empleado en su compañía anterior, nunca se quejen de las personas, ¿sale? Porque se ve mal. Tampoco usar muletillas. Hacer preguntas indiscretas también se ve mal. Si el ambiente no genera este tipo de confianza, no lo hagan, inclusive ni siquiera lo puedan llegar a hacer, ¿sale? Tomar llamadas con el celular. Lo que les recomiendo siempre es que apaguen el celular cuando estén en la entrevista. ¿Por qué? Porque inclusive aunque lo tengan en vibrador, en cuanto el celular vibre, su mente se va a enfocar en el celular y va a dejar de estar enfocada en la entrevista. Entonces, como recomendación, apaguen el celular durante esa hora o 2 horas de entrevista. Como les comenté, si tienen documentos en mal estado, mejor no los presenten, no los saquen. Y otra indicación que es importante es no seguir las indicaciones. A veces puede ser que les vaya a llamar durante la entrevista. Por ejemplo, llegar tarde, nosotros les mandamos siempre un croquis de las plantas y cómo llegar. Siempre sigan esa parte. También cómo son las entrevistas para que preparen sus ejemplos de la mejor manera. Le damos a la siguiente, por favor. No sé si esta es la siguiente diapositiva. Perfecto. Bueno, en cuanto a las posturas, hay 2 tipos de postura. Una que es la postura abierta, que es la ideal para las entrevistas, donde estamos sentados en una posición abierta, suele tener las manos separadas, la cabeza en una posición neutral y evitar poner objetos entre nosotros. También es una posición recta, viendo directamente a los entrevistadores y, como les comenté, no estar moviendo la silla, no estar moviendo su pie para no denotar nerviosismo. Una postura cerrada es alguien que está sentado en una posición como curvada, sus brazos están cruzados, que a lo mejor pueden notar que no tengan interés en la entrevista o que estén nerviosos o que pues estén ahí un poco incómodos, ¿sale? Estas 2 posturas suelen presentarse en las entrevistas, se las comentamos siempre que sea abierta. Para esto yo les sugiero que se sientan con la confianza de que ya están ahí, eso lo repito mucho, pero que ya están ahí en la entrevista, y que ya es de ustedes, o sea, ya están ustedes para que puedan disfrutarla y para que ustedes puedan tener una conversación más fluida con los entrevistadores. Le damos a la siguiente. En cuanto a la distancia íntima y personal, cuando nos reciben los entrevistadores, por lo general nos saludan. Esto implica tener la distancia íntima, es un contacto cercano entre 15 y 45 centímetros de distancia. No les recomendamos hacer esto y ahora con los tiempos que se van a venir después del coronavirus, pues ya sabemos que no vamos a poder saludar de mano, ni tampoco de besos, simplemente una distancia de 46 a 122 centímetros, saludo de mano de distancia y listo, ¿sale? Sería la recomendación que les hacemos para este tipo de saludos. Le damos a la siguiente, por favor.
Perfecto. Y bueno, como les comentaban, en el siguiente slide vamos a poder ver las razones por las cuales las entrevistas virtuales van a ser ahora más importantes y son las que vamos a estar usando tanto en GM como a nivel mundial por todo el tema que estamos viendo del COVID-19. Se espera un incremento en las entrevistas virtuales. Tenemos muchas herramientas para hacerlo, Skype, Teams, Zoom, HireVue y WhatsApp, entre otras muchas. Los beneficios, bueno, tenemos mayor disponibilidad de tiempos, flexibilidad en las agendas de los entrevistadores y tanto también de ustedes. Y también contribuimos con la visión de GM. La visión de GM es 0 emisiones, 0 colisiones y 0 congestionamientos. Con esto evitamos también que haya más tráfico y que pueda ocasionar algún accidente su traslado hacia la entrevista, ¿no? También es una de las ventajas que vamos a tener con estas entrevistas virtuales. Y en el siguiente slide les vamos a poder dar algunos tips que hemos detectado para que les vaya mejor en su entrevista. Primero, el entorno. Que tengan una luz adecuada. No estén en un lugar oscuro donde no se vean ustedes en su cámara, siempre con una luz adecuada. También la ubicación donde nos hace la entrevista. Muchas veces en las casas tenemos cuadros en las espaldas, tenemos distractores inclusive nosotros enfrente de la computadora. Traten de hacerlo en un lugar donde no tengan esas distracciones para que estén enfocados 100% a la computadora y también para que los entrevistadores a lo mejor si están viendo el cuadro que tenemos en la espalda, pues no se distraigan con la entrevista y se enfoquen 100% en ustedes. La altura de la cámara también es importante. Si su escritorio está un poco bajo, traten de poner algo abajo de la computadora para que esté a la altura de sus ojos. Orden. También si están, por ejemplo, en su cuarto o en algún lugar que no se vea un desorden en el entorno donde están ustedes, pues también para que den una imagen profesional. Lo segundo importante es la presentación personal. Aunque sea por virtual hay que peinarse y la vestimenta completa. Ya hemos visto ya en videos en redes sociales que ha pasado que las personas traen su camisa, se paran, dejan activada la cámara y están en shorts, ¿no? Entonces, siempre para una entrevista virtual, su vestimenta completa. Por cualquier cosa, mejor estar preparados para evitar que pase un accidente como los que hemos visto en redes sociales. Tecnología, que es lo más importante. Chequen siempre su cámara y audio. Cuando les mandamos todas las entrevistas o la agenda, les pedimos que un día antes o media hora antes practiquen con alguien o chequen su cámara y audio con una persona para que vean que está en perfectas condiciones. También la recomendación es con el internet que conecten a un cable de Ethernet su computadora para que no tengan ningún problema de conexión. Si van a utilizar una diadema o audífonos, checar que los audífonos o la diadema funcionen de manera correcta. También confirmar que la plataforma donde va a ser su entrevista, si es Skype o si es Zoom o si es Teams, ustedes la tengan disponible y la puedan usar. Si por alguna razón no sirve su plataforma, coméntenlo a nosotros para poder ver una opción diferente para hacer la entrevista. Y hacer pruebas antes de la entrevista, lo que les recomendamos es hacer una videollamada con una persona de confianza de ustedes, como si fuera una entrevista, para que ustedes vean que pueden mejorar si la luz está bien, está mal, la altura de la cámara, etc. Y en otras recomendaciones, aprovechar de que tienen la computadora y su pantalla para poner notas que ustedes puedan hacer como guía durante la entrevista, conectarse 10 minutos antes de la entrevista para checar la conexión. Y otra cosa importante, cuando tenemos siempre la computadora, a veces estamos viendo la pantalla y dejamos de ver la cámara. La recomendación es que siempre vean la cámara porque los ojos los van a poder ver directamente a los entrevistadores. Es un poco de los tips que les queremos compartir en entrevistas virtuales. Seguramente saldrán algunos más durante esta experiencia que tengamos de ahora en adelante, pero esto es lo más importante que hemos podido detectar y que les va a servir para sus entrevistas virtuales. Siguiente. Y listo, sería todo de mi parte. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues bueno, ¿les parece si pasamos al tiempo de preguntas y respuestas? En la sesión pasada teníamos, bueno, unas felicitaciones por todo el tema de inclusión que están trabajando. Habían preguntado también un tema técnico de la cuestión que si los cubrebocas lavables eran, bueno, servían en este caso, o sea, eran funcionales. Y bueno, es un tema que es más bien una cuestión de seguridad. Y tenemos otra cuestión ya en el tema de currículum, que pregunta Roberto Villegas, si alguien envía su currículum en 2 idiomas, ejemplo, una página en español y otra en inglés, dentro de un mismo PDF, ¿cómo lo perciben los reclutadores? ¿Como algo completo o desinteresado al no mandar uno acorde a la empresa? Sí, Rubén, muchas gracias.
Primero, sobre los cubrebocas, brevemente, nuestra área médica, las recomendaciones que nos ha dado es si lo pueden utilizar, preferentemente que sea de algodón y que no genere ningún malestar para ti como usuario. Pero también es importante que se lave 2 veces al día. Entonces, si van a ocupar uno de tela, lleven 2, pero que lo puedan cambiar durante el día 2 veces y que lo estén lavando continuamente. Esa es la recomendación médica que tenemos de nuestros expertos. Y sobre la pregunta del CV, si quieres, Ricardo, estará contestándola. Sí, claro, con mucho gusto. Lo que recomendamos en cuestión del idioma es analizar un poco el perfil de la empresa para definir en qué idioma es más conveniente que enviemos nuestra información curricular. Por ejemplo, en General Motors, hacer una empresa global, la recomendación es que enviemos nuestro currículum en el idioma inglés. Si es una empresa local, probablemente lo más conveniente sea que lo enviemos en español. Entonces, más que enviar el currículum en ambos idiomas, la recomendación es estudiar el perfil de la empresa y en base a eso definir en qué idioma es más conveniente enviarlo. Gracias, Ricardo. También nos preguntan que si les parece relevante que el aspirante cuente con su propio sitio web. Me refiero a tener un sitio con dominio propio como juanmartinez.com, donde también se puede encontrar su currículum o portafolio, o que use su dominio como correo electrónico, ejemplo, contacto@juanmartinez.com. Sí, Rubén, muchas gracias. Mira, Roberto, te sugerimos que crees tu perfil, que puedas crear tu perfil en LinkedIn. LinkedIn es nuestra mayor herramienta que nosotros ocupamos como reclutadores. Tiene visibilidad a nivel global. Entonces, te sugerimos que si quieres tener tu sitio web, crees tu página en LinkedIn, tu perfil en LinkedIn y a lo mejor le pongas un link. Pero nunca omitas el estar en esa plataforma porque es de muchísima utilidad y sobre todo poniendo mucho énfasis en cuáles son tus skills, si tienes movilidad y demás, porque nosotros, por ejemplo, cuando estamos buscando un perfil en específico, ponemos, bueno, yo busco esta carrera, estos skills, esta experiencia, y entonces en automático LinkedIn lo busca. Y si tu perfil no está completo, pues no vas a aparecer en esas búsquedas. Entonces te sugerimos que utilices esa plataforma y que adicional a lo mejor puedes poner tu link de tu propio sitio web. Perfecto, muchas gracias. Por aquí otra pregunta que tenemos. ¿Están asociados en alguna página, como por ejemplo OCC, para ver las vacantes de General Motors? ¿En qué plataformas podemos consultar para ver las vacantes disponibles? José Luis, si quieres. Sí, muchas gracias por la pregunta. Actualmente tenemos, bueno, no estamos asociados a OCC, sin embargo, tenemos nuestra propia plataforma. Ustedes pueden ingresar a www.gm.com.mx y en la sección de empleos podrán encontrar ustedes las vacantes que tenemos, que estarán publicadas tanto a nivel nacional, inclusive como vamos a tener un sitio global, también van a poder ver vacantes a nivel global a las cuales ustedes pueden llegar a aplicar. Como lo comentaba Blanca, también en LinkedIn publicamos nuestros vacantes y de ahí los van a dirigir al sitio de GM que tenemos actualmente. Muchas gracias, José Luis. Por aquí otra pregunta dice, ¿y si los trabajos anteriores no van relacionados con el área profesional que estudié, aún así es importante colocarlos? Hola, sí, definitivamente. Sabemos que estudiamos una carrera, pero casi nunca pasa de que terminamos haciendo lo que estudiamos, ¿no? La vida profesional es así de dinámica y es así de flexible. Entonces, sí, sin duda alguna, es importante poner todos tus empleos, tu experiencia profesional. No importa que no esté relacionada a tu carrera, es lo que te va a dar ese plus, ¿no? Le llamamos en GM Cross Function, donde podemos conocer de diferentes áreas que nos dan ese plus para un empleo, para una posición. Muchas gracias. Y bueno, por último tenemos otra pregunta. Dice, ¿es recomendable usar plantillas predispuestas en sitios web de currículum o solamente una hoja sencilla de un documento de Word? Bueno, al final el CV muestra mucho tu personalidad como candidato. Entonces, tú puedes
pues buscar a lo mejor una plantilla que haga fit con tu personalidad, con lo que te sientas bien. Lo único es sigue las recomendaciones que Ricardo hace un momento compartió con ustedes sobre qué debe de contener un CV. Sobre todo fotos también profesionales. Si es que quieres ponerle foto, porque tampoco es obligatorio, y todos los tips que les acaba de dar Ricardo. Pero es como tú te sientas a gusto. Recuerden, es el primer contacto que como empresa o como líder tenemos con un candidato. Tu CV es tu carta de presentación. Entonces es importante que tú te sientas confortable con el diseño que estás mostrando, sin ser tampoco tan cargado. Pero si a lo mejor, no sé, depende mucho de la carrera, a lo mejor un diseñador gráfico, les aseguro que su CV va a ser muy llamativo, con cosas muy interesantes. Nos tocó ver apenas este año un CV que estaba diseñado como la página de Google. Aparecía así su nombre y aparecían las páginas. Entonces, la verdad es que estaba muy interesante y no estaba cargado, pero es parte de la personalidad del candidato. Entonces, la recomendación es como tú te sientes bien, siguiendo sobre todo el contenido que Ricardo compartió con nosotros. Perfecto, pues agradecemos la presencia de Blanca Flores Basabe, José Luis Gómez Bravo y Ricardo Valencia Gallo de la empresa General Motors por su conferencia. Y en nombre de la Universidad de La Salle Bajío, les agradecemos haber compartido sus conocimientos y su experiencia. Les agradecemos que contesten la encuesta del evento por medio de la liga que se encuentra en el chat de la sesión. Y es así que llegamos al final de esta conferencia. Los invitamos a participar en la próxima, el día de mañana, 28 de mayo a las 5 de la tarde, titulada Marca Personal y Curriculum Vitae. Agradecemos a todos ustedes por su preferencia. Buenas tardes. Indivisa manen, lo unido permanece.